noches. Bueno, hoy vamos a tener la presencia de nuestro ponente, el licenciado Francisco Javier Guerrero. Es maestro, antropólogo y pues nos viene a hablar sobre un tema muy interesante en nuestro círculo de conciencia política Benito Juárez, y nuestra anfitriona, la señora Guadalupe Figueroa. Lupita, muchas gracias por recibirnos. El tema que va a tratar el licenciado Guerrero es el tema que esta noche nos va a hablar el licenciado es avances y problemas de la cuarta transformación. Entonces vamos a cederle la palabra. Bienvenido a Conciencia Política Benito Juárez. Y otro aplauso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a repetir una cosa que le dije a otros compañeros de Morena también. Hace muchos años conocí al señor Eduardo Lizalde. Él era un apóstol del socialismo científico. Este era totalmente rojo, estaba con Pepe Revueltas. Pasaron los años y como él se casó 4 veces, a diferencia de su hermano Enrique, que era galán de cine, él tiene que pagar 4 pensiones, Eduardo. Entonces se vendió a Octavio Paz, a la revista Vuelta y después a Letrinas Libres, así se llama, ¿no? Letrinas Libres. Entonces, nos mira con gran desprecio, ¿verdad? Porque piensa que somos rojos, ¿no? Recientemente fue su cumpleaños número 90, está bien. Y le preguntan, en la jornada, por cierto, le preguntan, ¿qué es lo que más le disgusta a don Eduardo Lizalde? Y Eduardo dice, lo que más me molesta de este mundo, pues es el mundo aterrador en que vivimos. Entonces pone el ejemplo de África, pone el ejemplo de las migraciones, y pone por supuesto el ejemplo de México, y cita en particular a Ciudad Neza. ¿Cómo es posible que se viva en un lugar con tanta hambre, con tanta miseria, con tantos basureros? Es un desastre social, y así están casi todas las ciudades, casi todos los barrios de la Ciudad de México. Ahora, cuando se tiene una visión tan pesimista, generalmente lo que se piensa por parte de estos pensadores es que eso es conforme a la naturaleza humana. O sea, los hombres y las mujeres somos los gente, como diría Rubén Darío en su famoso poema Los motivos del lobo, tenemos mala levadura, ¿no? Ese es el problema. Mario Vargas Llosa dice que efectivamente el capitalismo es conforme a la naturaleza humana, pero para él eso es bueno, eso es correcto, ¿no? Ahora uno se pregunta, ¿de veras es la naturaleza humana? Porque habría que preguntarse, además a Eduardo le faltó una cosa, le faltó hablar de la delincuencia común y de la delincuencia organizada, que cada vez entra más en contacto. Y uno piensa, los seres humanos son siempre la misma cosa, la misma porquería o la misma gloria, ¿no? Y entonces encontramos que, por ejemplo, en el caso de la antropología, que estudiamos muy diversos pueblos, bueno, es cierto que existe la envidia, existen los celos, existe el sentimiento de posesión de parte de la mayor parte de los seres humanos. Pero la medalla de oro en egoísmo, en narcisismo, en porquería, es el capitalismo. Porque pensemos, yo le diría a Eduardo Lizalde, a ver, dime Eduardo, ¿de quién es la culpa del cambio climático? Él va a decir, bueno, es un asunto antropogénico, así como habla, ¿no? No, bueno, es antropogénico, pero más bien es capitalistogénico, ¿no? ¿De qué es la culpa del calentamiento global? Bueno, capitalismo.
¿De qué les culpa la delincuencia organizada? Podemos organizar varias conferencias aquí. Yo les puedo traer especialistas, por ejemplo, algunos compañeros que hablan de delincuencia organizada, les pueden demostrar perfectamente que la delincuencia organizada es producto del capitalismo, ¿no? La inmensa corrupción que no solamente ha existido en México, sino en muchas partes del mundo, pues tiene su origen en el capitalismo. Claro, el caso de México es particular por una serie de razones que ahorita vamos a ver, ¿no? El ecocidio, la devastación enorme de bosques, de ríos, el deshielo en el polo norte y en el polo sur. Todo es por el afán enloquecido y compulsivo de lograr ganancias, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los avances y problemas de la cuarta transformación? Bueno, es que tenemos que irnos a los orígenes de por qué hay un problema en la cuarta transformación y por qué tiene avances, ¿no? Se habla de que hay 3 transformaciones previas. Uno es, pues, la independencia de México. Ahora, hay unos cuates chistosos que dicen, la conquista de México la hicieron los mexicanos, la independencia la hicieron los españoles. Bueno, eso de la conquista de México la hicieron los mexicanos se dice porque un gran conjunto de grupos étnicos se unieron a Hernán Cortés para aplastar a los aztecas, ¿no? Entonces los mexicanos conquistaron México. Y la independencia fue lograda por Iturbide cuando hubo un golpe de Estado en España que le dio el poder a fuerzas liberales. Entonces, creo yo, y también algunos cachupines se unieron para hacer la independencia de México, ¿no? Ahora, segunda transformación, la reforma. Fue una gran época de México. Quizá fue el conjunto de funcionarios más honestos que ha tenido este país. Se desamortizó a la iglesia, se expropió a ella, aunque también a muchas comunidades indígenas. Ahora, evidentemente los liberales, con Juárez a la cabeza, querían generar un país donde hubiera propietarios pequeños y medianos, siguiendo un poco la tónica de lo que había pasado en Francia, en Inglaterra y en los propios Estados Unidos. Lo que sucedió, sin embargo, por desgracia, es que llegaron las compañías deslindadoras, llegaron los imperialistas y formaron latifundios gigantescos, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que se decía que Terrazas no era de Chihuahua, sino que Chihuahua era de Terrazas. O sea, el máximo latifundista que había allí en Chihuahua, ¿no? Ahora, la tercera transformación es la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana, curiosamente, la dirigía un hombre conservador, ¿no? Un hombre que se vio obligado a hacer la revolución armada porque había intentado generar un camino pacífico, no lo logra, se llama Pancho Madero, ¿no? Como un hombre conservador, él había estudiado en Europa, era latifundista y en Coahuila, y tenía ideas democráticas, pero dentro del marco de una democracia representativa. Es más, contrató un tocayo suyo, bueno, no era realmente su tocayo, ¿no? Se llama Francisco Villa, para combatir a un grupo político que eran ni más ni menos que los magonistas, ¿no? Eso está perfectamente registrado. Vean la biografía que hizo Katz sobre Pancho Villa. Además, mi abuelo era magonista, mi abuelo, ¿no? Es decir, Pancho Madero tomó los servicios de Pancho Villa para combatir a los magonistas. Sin embargo, los magonistas ya en 1908 habían sido derrotados. No hubo necesidad, pues, de llegar al combate tete a tete, frente a frente, con los magonistas. Pero en esa misma época, Pancho Madero, que quería acabar con el movimiento zapatista, llega también su tocayo Francisco Villa y le dice: yo me encargo de los zapatistas, yo me encargo de ellos, ¿no? No hubo necesidad porque Pancho Madero mandó a Pancho Cos, un general, a atacar a los zapatistas. Después envió a Victoriano Huerta, que era un criminal furibundo, hasta que por fin se le ocurre mandar a Felipe Ángeles, que era un hombre más o menos decente,
y logra negociar hasta cierto punto con la gente de Zapata. Viene un golpe contra Madero y viene este proditorio asesinato de Pancho Madero en Pino Suárez. Ahora, la revolución, algunos han planteado muchas teorías. Por ejemplo, hay un compañero chicano, Ramón Eduardo Ruiz, que dice: jamás hubo revolución en México, ¿no? Es una farsa. Es decir, él hizo un libro que se llama La Gran Rebelión y dice: una revolución implica un cambio estructural, un cambio de modo de producción. En México no hubo ningún cambio de producción porque el porfiriato ya era un sistema capitalista y los que continuaron y siguieron eran también capitalistas. Fue una mafia de bandidos la que tomó el poder en 1917, dice Ramón Eduardo Ruiz. Jamás hubo dirigentes de la talla de Lenin o de Trotsky y hasta del mismo Stalin, ¿verdad?, aquí en la Revolución Mexicana. Y ninguno veía un poco más allá de sus narices. O sea, no entendían un cambio estructural. Esa es la tesis de Ramón Eduardo Ruiz, que se parece a la del papá de un baboso. El papá de este baboso se llama Arnaldo Córdoba. Arnaldo dice: no hubo revolución. Bueno, hubo una revolución, pero fue política. Es decir, fue un cambio en la clase política. Porque si ya el porfiriato tenía un cariz capitalista, pues también lo que siguió tenía esa fisonomía capitalista. Jesús Silva Herzog, el que se llamaba así, no un par de idiotas que se hacen llamar Silva Herzog, tratando de tener el prestigio de su abuelo y su padre, ¿no? El auténtico Jesús Silva Herzog decía: la revolución murió en 1940. Sí hubo una revolución, pero murió en 1940, con el cretino miserable de Manuel Ávila Camacho, ¿no? Eso decía don Jesús Silva Herzog. Víctor Rico Galán, en la cárcel, arrestado por ser guerrillero, se encuentra con otro hombre arrestado que se llama Adolfo Gili y casi le dicta la tesis de la revolución interrumpida, ¿no? Esta tesis señala que debido a la fuerza del movimiento popular, debido a la fuerza del zapatismo, del villismo y del propio mamonismo, los que tomaron el poder, que era lo que ahora se llama unos fifís, ¿verdad?, se vieron obligados a crear un conjunto de reformas sociales importantes y además establecieron formas no capitalistas de instituciones sociales como el ejido, la comunidad indígena. Yo, por ejemplo, el ejido no es una institución propiamente capitalista porque son tierras que no se venden, no se compran, no se alquilan, no se embargan. Son propiedad del Estado que reparten usufructo a los campesinos, ¿no? Entonces, dice Gili, no hay una base social construida por parte de la burguesía mexicana. Esa es una burguesía frágil, débil. Ya esta revolución es interrumpida y marca el paso al socialismo. Habla del cardenismo diciendo que es un gobierno paternalista, dice Gili, ¿no? Ahora, Carlos Pereira, compañero ya fallecido, hijo de Rolando Cordera, ideológico, ¿no? No hay ninguna revolución interrumpida, es una revolución derrotada, porque las fuerzas populares fueron básicamente derrotadas y son Zapata, Villa y Magón, ¿no? Ahora, todo el mundo plantea que la Constitución del 17 es una Constitución progresista, y efectivamente, si uno lee lo que es la Constitución del 17, vas a encontrar el artículo 3, el 27, el 123, que es una serie de artículos de carácter progresista, democrático, avanzado, ¿no? Esto evidentemente implica la presencia, la rotunda presión de los movimientos populares. Porque ya hay dicho que dice, claro, no tiene su lógica, pero se entiende. Dice, Jalisco nunca pierde, y cuando pierde arrebata, ¿no? Bueno, pues con las revoluciones sucede lo mismo. Es decir, una revolución puede ser fracasada, puede ser traicionada, puede ser manchada, puede ser degradada, pero siempre deja huellas, siempre deja su marchamo, es decir, su huella básica. Es más, usted puede mentarle la madre al señor Stalin, por ejemplo, pero es evidente
que en la Unión Soviética había conquistas sociales que se han perdido actualmente en la Rusia actual, porque esas conquistas de la revolución se perdieron con el capitalismo. No había libertad ni democracia, ni en el sentido burgués, ni en el sentido marxista, pero cuando visitamos la Unión Soviética, por ejemplo, nos dimos cuenta del gran avance científico, nos dimos cuenta del gran avance artístico, nos dimos cuenta que muchachitos de 5 o 6 años podían leer a Balzac, podían leer a Flaubert, podían leer incluso a Jorge Luis Borges. El que no leía, por cierto, era Antonio Gramsci. Después podríamos explicar por qué no leían a Antonio Gramsci, ¿no? La Revolución Mexicana no es una revolución socialista, por supuesto, pero evidentemente la fuerza de los movimientos populares en ascenso obliga a los que toman el Estado, el poder del Estado, a Obregón, a Calles y a todo ese grupo de señores, los obliga a generar lo que Arnaldo Córdoba llama un populismo institucionalizado. O sea, cuando uno piensa en el Seguro Social, cuando uno piensa en el ISSSTE, cuando uno piensa en CONASUPO, cuando uno piensa en el café, bueno, son instituciones llenas de defectos, ¿no? Hay gente que está furiosa con el Seguro Social y lo aborrece a muerte porque ha sido mal atendida en ese lugar, o hay gente que se queja muchísimo de CONASUPO, pero son instituciones que realmente planteaban una política reformista que favorecía a ciertos grupos populares, que no eran tan minoritarios. Es más, por eso es que Mariátegui, que fue un gran pensador marxista, llegó a decir en los años 20 que en México se iniciaba una revolución socialista, ¿no? Eso dijo Mariátegui, ¿no? Claro, Mariátegui no había leído unas declaraciones de Obregón, que decía Obregón que el socialismo consistía en la conciliación entre el capital y el trabajo. Esa fue la ridícula definición que dio Obregón, ¿no? Ahora bien, entonces nos encontramos efectivamente con que Andrés Manuel dice: hace 36 años nos llevó el demonio. Bueno, no lo dice de esa manera, ¿no? Dice: hace 36 años México se fue al despeñadero, al abismo, al desastre. Ahora, estos tipejos miserables y amponiles que se llaman neoliberales, nacieron de la nada, vinieron del cielo, aparecieron de repente surgiendo de un pantano. No, los llamados neoliberales son exactamente los excelentes herederos del régimen anterior, o sea, de los Obregones, de los Calles, de los de la Huerta, todo este tipo de gentes, ¿no? Sin embargo, entendamos eso. Reitero una vez más que los movimientos populares en ascenso implican necesariamente, por parte de sus propios explotadores y opresores, la necesidad de generar reformas que puedan lograr hasta cierto punto la satisfacción de estos movimientos populares. Tomen en cuenta, por ejemplo, que en tiempos de Obregón hay un gran avance, por ejemplo, en educación pública. Recordarán que el señor secretario de Educación Pública es ni más ni menos que José Vasconcelos. Vasconcelos era un hombre conservador. Es decir, nació en Oaxaca, se fue al norte, estuvo en Durango. Y si uno lee lo que era Vasconcelos en esa época, se va a encontrar que el tipo era un reaccionario, ¿no? Sin embargo, viene la revolución, se convierte en admirador, hace panegíricos de Madero, hace una apología de Madero, lo hace el rector del UNAM, de la universidad, porque no era autónoma todavía, fue un excelente rector, y luego es secretario de Educación con Obregón, y es una gran época de México. Entonces, cuando Vasconcelos decide, efectivamente, mandar multitud de normalistas a la provincia, al interior, se crean internados indígenas, se crean las escuelas normales rurales, se crea pues todo un ejército de maestros que recorren la República Mexicana, mandados por la Secretaría de Educación Pública, y efectivamente hay una revolución cultural, bueno, el inicio de una revolución cultural que inicia José Vasconcelos, el más grande secretario de Educación que ha tenido México, y yo digo que es el único además, ¿no? Paradójicamente, Vasconcelos, que era un narcisista insoportable, ya hacen un fraude electoral en 1929, el señor presidente Calles,
Porque Calles había puesto a un mequetrefe, a un tarolas, a un baboso, que casi parecía locutor de Televisa, un tipo llamado Pascual Ortiz Rubio, que le decían a Juanito por baboso, ¿no? Y se enfrenta a Vasconcelos. Bueno, yo creo que Vasconcelos ganó la capital. No creo que haya ganado el interior, porque en aquel tiempo el poder del Estado callista era enorme. Ya existía el partido, el PNR, ¿no? Y seguramente, yo diría más bien que perdió Vasconcelos el interior, pero ganó la capital. Entonces, Vasconcelos, que se creía vomitado por Júpiter, se creía la mamá de Lassi, de Keiko, de Plimper y de Chita, ¿no? Este tipo se sintió totalmente agraviado, verdaderamente enfurecido, ¿no? Dijo, este pueblo, el pueblo mexicano, es un pueblo de cobardes, de asquerosos, de mequetrefes, pobres diablos, que no se levantaron en armas para defender mi triunfo. Eso decía Vasconcelos, ¿no? Él huyó a Estados Unidos. Es decir, le reclamaba al pueblo mexicano que no se hubiera levantado en armas, pero él huyó a Estados Unidos, ¿no? Ya hay que tomar en cuenta que Vasconcelos le contaba a su biógrafo, Claude Pell, ¿sabe qué? En esa época en que yo fui secretario de Educación Pública, yo era un bolchevique. Y por lo tanto, yo era un tipo enemigo de la decencia. O sea, reconoce que era un hombre de izquierda. Y cuando vean ustedes su libro, Breve Historia de México, él dice, sí, este gran proyecto de educación que estamos haciendo está inspirado por el ministro de Educación de la Unión Soviética, Lurechavsky. Exacto, estaba inspirado por la Unión Soviética, por los tiempos anteriores a Stalin. Entonces sucede una cosa, los que están arriba, los que están en el poder, es un grupo que se clasifica, algunos lo llaman pequeña burguesía, otros lo llaman clase media, en realidad eran finqueros, muchos eran hacendados, eran gente como Álvaro Obregón Salido, precisamente. Él era un hacendado allá en Sonora. Calles era maestro, pero evidentemente tenía ligas muy importantes con finqueros y hacendados. Y en general, todo este grupo sonorense era un grupo realmente de gente enriquecida. En gran parte tenía articulaciones importantísimas en el comercio exterior con los Estados Unidos de América, especialmente con Arizona, ¿no? Eran hombres, evidentemente, que consideraban que el atraso en tiempo de Porfirio Díaz era la gran desgracia de México, ¿no? O sea, se ha discutido mucho si el porfiriato era un régimen feudal, aunque ahora se reconoce más bien que era capitalista. Claro, esto tiene que ver con el hecho de que la unidad económica predominante es la hacienda. Y resulta que la hacienda, en muchos lugares de México, era una hacienda que no era mercantil, que era de tipo de autoconsumo, ¿no? Así se producían diferentes granos, maíz, frijol, calabaza, y se consumían al interior de la propia hacienda, ¿no? Pero gran parte de las haciendas eran mercantiles, y mercantiles con éxito y con grandes ganancias. Por ejemplo, los que producían el tlachicotón, ¿no? O sea, pulque, ¿no? Todavía uno puede ver las fotografías de multitud de burritos entrando a la capital de México, ¿verdad? Con grandes barriles de pulque, ¿no? Porque estas haciendas pulqueras eran realmente muy gananciosas, muy rentables, muy redituables, ¿no? Y entonces, claro, no serían las haciendas mineras. Bueno, muchas haciendas mineras estaban en manos de capital extranjero, ¿no? Pero otras eran mexicanas, por ejemplo, este señor Terrazas. Los señores Krill, porque aunque los Krill eran de origen anglosajón, pues ya eran prácticamente mexicanos, ¿no? Y multitud de ese tipo de gentes, ¿no? Ahora estos hombres, Obregón, Calles, Adolfo de la Huerta, Benjamín Gil, toda esta serie de personas pensaban que el porfiriato era realmente un obstáculo. Es un país sin comunicaciones, es un país que no tiene mercado interno. O sea, la gente de la capital de México no conoce a la gente de Querétaro. Para ir a Acapulco, de México a Acapulco, se necesita atravesar una jungla, una selva, ¿no?
Es peligrosísimo ir de México a Acapulco, ¿no? Es decir, no tenemos vías de comunicación, no tenemos telégrafos, no tenemos prensa. Es decir, es un país salvaje. Y claro, se plantea por parte de gente como Emilio Rabasa, pensador muy importante, el principal problema de México es el atraso. Y dentro de ese horripilante atraso, lo más bestialmente atrasado, son varios grupos de población que se llaman indígenas. Eso pues, rezagado en la historia, y lo peor son los indígenas. Por eso es que los primeros pensadores importantes, intelectuales del Estado, Manuel Gamio, Moisés Sáenz, Miguel Otón de Mendizábal, plantean eso. O sea, la única manera de salir de este pozo, de este atolladero, es imitando a los países desarrollados. En esos países desarrollados hay un gran mercado interno. Sobre todo son países industriales. La clave de todo es la industrialización. Es el clave del mercado interno. Y se tiene una mano de obra libre, una fuerza de trabajo libre. Estos señores campesinos y estos señores indígenas están pegados a sus tierras. No trabajan para el progreso. Viven allí totalmente enjaulados en sus propias comunidades. Hay que eliminar eso. Hay que hacer que esos indígenas y campesinos se conviertan en obreros, en mano de obra barata, en fuerza de trabajo libre. Y sobre todo, industrializar a México. Porque así es Inglaterra, así es Estados Unidos, así es Francia. Son países bollantes que están en la cima del mundo gracias a la industria, ¿no? Ellos, un marxista diría, gracias al desarrollo inmenso de sus fuerzas productivas, ¿no? Y ven ustedes lo que piensan todos ellos, lo que piensa, por ejemplo, Andrés Molina Enríquez, lo que piensa Luis Cabrera, lo que piensa este señor Rabasa. Todos plantean que el modelo son los países desarrollados, son el arquetipo, son el prototipo, son el camino a seguir, ¿no? ¿Qué hacer entonces con estos piojos? Con estas cosas tan atrasadas que representan, ya no digamos lo decimonónico, representan la colonia. ¿Qué cosa es una comunidad indígena? Pues es algo exactamente igual a lo que era esa comunidad indígena en el siglo XVII, ¿no? Lo mismo, son tipos que producen cosas miserables que consumen ellos mismos, ¿no? Son raquíticos, desnutridos, pobres diablos que tienen esperanza de vida a los 35 años, a los 36 años se mueren, ¿no? No queremos eso para México, ¿no? Claro, aparecen pensadores como Alfonso Caso, como Gonzalo Aguirre Beltrán, que lo que plantean es que hay que mexicanizar a los indios. Es decir, los indios, como dando a entender, los indios no son mexicanos. Es más, Moisés Sáenz se lo dijo a unos purépechas ahí en Michoacán. Sí, él llevó una serie de programas sociales a muchos lugares de Michoacán, a Carapan, por ejemplo, y cuando la gente aprendía español y ya aprendía a rasurarse con Gillette y tomaban Coca-Cola, que apenas empezaba a estar en México, Moisés Sáenz les dijo: habéis dejado de ser indios y ahora sois mexicanos, ¿no? Así como aplaudiendo que ya eran mexicanos, ¿no? Claro, la idea que se tenía del mexicano por parte del Estado era conocer como, bueno, algunos de ustedes son jóvenes, pero digamos, la idea del mexicano era como ser como Emilio Tuero, ¿no? Como Ramón Armengol, ¿no? Estoy hablando de galanes del cine mexicano de los años 50 y 60. Digamos, por ejemplo, aquel que decía, no tiene la menor importancia. O sea, Arturo de Córdoba, ¿no? O sea, había que ser como Arturo de Córdoba, como Fernando Soler. Ese era el mexicano auténtico. Marga López, Libertad Lamarque, aunque fuera argentina, Sara García, aunque fuera española, pero eran de las mexicanas auténticas, ¿no? Entonces, claro, ahora se plantea que México es un país multicultural. No, pues en aquel tiempo era una herejía decir eso. La cultura nacional, decían, es una sola. Y es la cultura mexicana, ¿no? Los indios no tienen cultura nacional, por lo tanto, no se les puede llamar mexicanos, o son mexicanos a medias, ¿no?
¿Cómo va a ser mexicano un tipo en Yucatán que no sabe que el que gobierna en el DF es López Mateos, por ejemplo, ¿no? Entonces nos encontramos con toda una institucionalidad. Y aquí hay efectivamente lo que planteaba Gramsci. Gramsci planteaba, el Estado tiene una forma de dominación, la dominación política, ¿no?, que implica la coerción, implica la violencia, como diría Max Weber, el uso de la violencia legítima, ¿no? Y vaya si emplearon la violencia, ¿no? Y la otra forma es la hegemonía ideológica y cultural. Bueno, digamos que de 17 al año 82 hay una excelente combinación de ambos factores, ¿no? Uno se pregunta, una vez escuché en un programa de televisión con la señora Marta Chapa, apareció un cuate que no recuerdo su nombre. Decía, ves que estaba ya viejito como yo, y decía, es que antes de los años 60 se respetaba la vida humana en México. Bueno, eso me dio mucha risa, eso de que se respetaba la vida humana en México, porque es completamente falso, ¿no? Y en particular, la violencia más extrema, la violencia más brutal, venía del Estado. Como decía una compañera nuestra, una vez en Cherán, una compañera antropóloga, Ayotzinapa, pero sí ha habido cientos de Ayotzinapas en México. Lo que pasa es que no eran conocidos. Recordarán que incluso García Márquez, cuando habla de Macondo, dice que nadie sabía qué cosa era la matanza de Macondo, porque no había trascendido a los medios. O recordemos otra cosa, quizá algunos de ustedes se acuerden. 7 de julio de 52, el gran Miguel Enríquez Guzmán, que pensaba que había ganado las elecciones ese año contra el señor Ruiz Cortines, manda a hacer una gran concentración de la victoria en Alameda. Bueno, atacan los bomberos, atacan los agentes secretos, ataca la policía y ataca incluso el ejército. Una enorme matanza, enorme matanza. Y dos compañeros hicieron un artículo muy importante, Carlos Monsiváis y Manuel Aguilar Mora. Dice, la matanza olvidada, la matanza olvidada. Porque efectivamente hubo más víctimas que el 2 de octubre del 68, y ya nadie se acuerda de esa matanza, nadie se acuerda. Una espantosa represión ordenada por el gobierno y el PRI, el gobierno de Luis Cortines, ¿no? Entonces, nos encontramos además, vean otro ejemplo, nuestro querido y admirado general Álvaro Obregón, ¿no? El general Murguía era un general carrancista. No era precisamente una perita en dulce, porque Murguía decían al general Reatas porque le encantaba ahorcar a los villistas, ¿no? Pero al año 22, en febrero, no me acuerdo si era febrero, pero el año 22, le manda una carta al general Obregón y le dice, usted es un canalla, usted es mi enemigo, y usted es un maldito asesino, un criminal de la Piedra Lea. Y le voy a pasar una lista, de las gentes que usted ha mandado asesinar. Bueno, esa lista, esa carta que manda a Murguía, es algo así como un directorio telefónico, ¿no? O sea, toda la gente que manda a asesinar a Obregón, son un titipuchal, son un montón, ¿no? Pero hay que notar una cosa. Entre esos cientos de víctimas, no habla Murguía de las matanzas de obreros y campesinos. De eso no habla. Para nada. O sea, porque las matanzas de obreros y campesinos ordenadas por Obregón, ¿a qué le importan? ¿A qué le importa un obrero o un campesino si no son más que artrópodos, no son más que unos insectos? O sea, lo que se plantea en esa carta es la élite. Maldito Obregón, tú estás matando a gente de la élite, a la cual tú mismo perteneces y yo también, ¿no? Eso es el rollo, ¿no? ¿Y qué hace Obregón? Para que vean ustedes la caricatura de este miserable. Todo el mundo le dice Manco de Celaya, ¿no? Bueno, en realidad perdió el brazo en Trinidad, la batalla de Trinidad.
se sintió tan mal que toma el revólver y decide suicidarse. El general Fortunato Maicot le dice: no, mi general, cálmese. Y lo salvó. Fortunato Maicot salvó a Obregón. O digamos, en la convención de Aguascalientes, Villa, como siempre, rascándose la cabeza como está Laurel, vio a Obregón y dice: ¡me fusilan! ¡Ahí se ha roto! O sea, Obregón, ¿no? Y el general José Isabel Robles dice: no, mi general, ¿cómo va a mandar usted fusilar a mi general Obregón? Si ese general es tan trinchón como usted, es un revolucionario, no puede mandar usted matar al general, ¿no? Obregón. 1927, ya se Obregón con su compadre Pancho Serrano, lo manda a asesinar en Huitzilac. Es el tema de la gran novela La sombra del caudillo, ¿no? Pero estos tres tipos, estos tres, el compadre y los dos que les salvaron la vida, los mandó a fusilar. Bueno, a Serrano los manda a matar, y a los otros dos los manda a fusilar. Ese fue Obregón, ¿no? Y Calles. ¿Quién es ese canalla miserable, perro del mal, llamado Plutarco Elías Calles? Claro, alabado por los capitalistas mexicanos porque construyó caminos, construyó carreteras, radio, televisión, fue el cuate que le dio a Azcárraga sus concesiones, las primeras Azcárraga, ¿no? Manuel Gabio, este gran antropólogo que había trabajado con Calles, cuando Calles regresa del exilio, al cual había llegado por órdenes de Cárdenas, Manuel Gabio gritó: ¡vuelve la barbarie callista! ¡No lo dejen entrar a ese maldito! ¡No lo dejen entrar! ¡Es un superasesino! Tenía razón Manuel Gabio. Bueno, esa es la represión. Ahora, las represiones, por ejemplo, San Juan del Río, Durango, 1931, 300 campesinos muertos. La matanza en Guerrero de Copreros, aunque todo eso tuvo un poco más de publicidad, ¿no? Estas matanzas de campesinos, obreros, artesanos, gente común y corriente, incluso lumpenes, no llegaban jamás a los medios. Los medios eran fundamentalmente la prensa y el radio. La tele llega más o menos por el 50, y guardaban un extremo silencio sobre estas barbaridades, sobre esta bestialidad, ¿no? Absoluto silencio. Se asesinaba a multitud de trabajadores mexicanos y no se sabía absolutamente nada, ¿no? Nada de esas matanzas. Había un maravilloso silencio. Yo mismo quedé absolutamente sorprendido por la matanza de Aguas Blancas, porque la matanza de Aguas Blancas la publicitó Televisa. Fue Ricardo Rocha el que habló de ese reportaje, ¿no? Y por orden de Azcárraga el mediano. Eso fue una absoluta sorpresa para mí. Entonces, no sé por qué Televisa lo hizo, no sé. Porque estas matanzas de trabajadores siempre eran ignoradas porque no se conocía nada acerca de ellas. Es decir, la diferencia con el 2 de octubre del 68 es que el movimiento estudiantil del 68 era un movimiento policlasista donde participamos gente de clase mediana como nosotros, gentes de la Benito Juárez, pues, de esta alcaldía, fifís, había varios, y gente del pueblo, gente humilde, gente trabajadora, era totalmente policlasista. Pero cuando atacan el 2 de octubre, esto tuvo resonancia internacional. Y tuvo resonancia internacional porque había gente de la alta sociedad, había hijos de grandes funcionarios, y gente como Perelló, por ejemplo, no era ningún hombre humilde, era todo un ricachón que había del estilo español, y otros también, ¿eh? Entonces tenemos esa bestialidad, esa brutalidad, y veamos también la delincuencia organizada. Esta violencia insoportable, intolerable, repugnante, asquerosa que estamos viviendo, que no podemos ya saber qué va a pasar con nuestras hijas si salen a las 8 de la noche aquí mismo en la Benito Juárez, ya no digamos Iztacalco o La Madero, ¿no? No sabemos qué va a pasar con ellas. Y hay que recordar que cuando la ley seca, dictada en 1919 en Estados Unidos, pues aprovechan estos señores de Sonora.
los primeros grandes centros de zona roja, cantinas, picaderos, se hacen en Baja California por un miserable llamado Abelardo Rodríguez, ¿no? 1919, el mismo año de la ley seca. Y ulteriormente, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, se convirtieron en auténticos lenocidios, burdeles de los yanquis, ¿no? Que como no podían chupar allá en Estados Unidos, venían acá, venían a nuestras tierras, yo soy de allá, ¿no? Y todavía en los años 50, mi padre como agente del Ministerio Público, ya combatía el narcotráfico, mi padre, como agente del Ministerio Público. Más que en aquella época, la buena parte de los gángsters que estaban en Juárez eran patrimoniarios, socios de los grandes gángsters norteamericanos, de Flex Diamond, de Boxer Siegel, de Al Capone, de Luque Luciano, de toda esta bola de mamarrachos que no respetaban la vida humana. Bueno, esa es la represión, una represión gigantesca. Y luego está lo otro, el palo y la zanahoria, ¿no? El ISSSTE, el IMSS, el reformismo, el respeto a veces al artículo 123, el respeto en ocasiones al otro artículo, el 27. O sea, hay sectores populares que son favorecidos realmente por el Estado. Me acuerdo muy bien que una vez, precisamente con Enrique Elizalde y con Eduardo, decían, el PRI no tiene ninguna base de masas. No, sí tiene. Y miles votan sinceramente por el PRI, ¿no? Porque efectivamente había una serie de beneficios a favor de ciertos sectores populares, porque había esto del palo y la zanahoria. Sí, había una articulación, decía Enrique Semo, el Estado mexicano fue un Estado asistencialista avant la lettre. O sea, avant la lettre es una expresión francesa que quiere decir antes de Keynes, antes del Estado benefactor. El Estado benefactor se supone que es una creación de países desarrollados, ¿no? De Inglaterra, de Francia, hasta de Alemania, ¿no? Porque incluso hay que desplantear que el nazismo era un Estado asistencialista, ¿no? Bueno, el Estado mexicano era una especie de Estado asistencialista pobre, faltaban recursos, ¿no? Pero efectivamente tiene una base de masas que era favorecida por el Estado. Entonces había cierto consenso. O sea, los que ya tenemos 20.000 años de edad y recorríamos toda la República, nos dábamos cuenta que había incluso jóvenes que hacían cola para votar y que votaban sinceramente creyendo que el PRI era un buen partido. Eso creían, ¿no? Incluso compañeros antropólogos también favorecían al PRI creyendo que los proyectos sociales que hacían ellos eran beneficiosos para la gente. Claro, en 1939 se funda el Partido Acción Nacional, que siempre ha sido un partido reaccionario y que tenía, como dicen los compañeros, el Fisgón y otros, una raíz nacional socialista entre comillas, ¿no? Entonces hay un consenso, es decir, por un lado hay un repudio de gran parte del pueblo a una cosa llamada correctamente por Vargas Llosa dictadura perfecta. Sí, dictadura perfecta porque aquí están todas las fachadas de lo que es la democracia representativa. Hay un poder tripartito, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, una constitución maravillosa, muy progresista. Cuando gobernaba, por ejemplo, Videla o Pinochet, digamos, en Chile, si tú tenías en tu casa un libro con el pica de Che Guevara, te arrestaban y te mataban. En Argentina, después del golpe de Estado contra la tal Perón, la sabandija esa que se casó con Perón, no me refiero a Evita fue la primera, ¿no? Sí, hay chavos que fueron asesinados, fueron acribillados, porque ponían el retrato de Evita Perón en los muros, en las paredes, se les acribillaba. Estaba absolutamente prohibido por los gobiernos militares, ni siquiera hablar de Evita. No puedes hablar de Evita en un café porque te arrestaban si hablabas de Evita Perón. En cambio en México, tú podías ir a Zaplana, a otras librerías, podías comprar el libro de Che, obra revolucionaria firmada por Ernesto Che Guevara, ¿no? Podías comprar. Siglo XXI era, pues tienen libros de izquierda, Marta Harnecker, por ejemplo, muchos, ¿no? Es decir, aquí vivíamos aparentemente una maravillosa
democracia, ¿no? Pero como dice Vargas Llosa, no, es la dictadura perfecta. Es decir, dicen, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. No, pero en este caso, la seda fue muy efectiva. O sea, la seda hacía creer que estos miserables eran un gobierno disque democrático, ¿no? El problema es que las clases dominantes empezaron a desarrollarse, a mamutizarse, ¿no? La verdad es que cuando aparece, los que hicieron la Revolución Mexicana, los que tomaron el poder, eran una clase burguesa, es decir, los Obregones, los Calles, etc. Es decir, gente que eran propietarios de medios de producción, que explotaban la fuerza de trabajo, cosa que a Héctor Aguilar también le parece muy bien. Lean sus libros sobre la frontera nómada, él es gran admirador de Obregón y Calles, ¿no? Estos tipos lo que querían era crear una burguesía nacional, poderosa, fuerte, capaz de competir incluso con las de los países desarrollados, ¿no? El problema era, ¿cómo? Si México ni siquiera es un país industrial, ni siquiera es agroindustrial, es puramente agrario, ¿no? ¿Qué hacer? Pues imponer la industrialización. Pero ¿cómo? Si el capital extranjero domina todas las ramas de la economía, la minería, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente, lo que empieza a darse con la revolución son grandes expropiaciones, ¿no? Son grandes despojos incluso de la burguesía, ¿no? Es decir, los Terrazas, los Branick, los Escandón, perdieron sus tierras. Nuestras familias duranguenses, que son fifís, perdimos las tierras, ¿no? Los Bracho, los Azúnzulo, los Galván, en fin. No la lana, porque, por ejemplo, la misma familia de Lolita del Río perdió sus tierras, pero no el dinero se lo llevaron a los Estados Unidos, ¿no? O sea, vienen grandes expropiaciones para favorecer la acumulación de capital por parte de los burgueses mexicanos, y son dos tipos de acumulación. Uno es la acumulación capitalista propiamente dicha. Si la acumulación capitalista es cuando tú inviertes, digamos, inviertas en fábricas, en obreros, y sacas ganancias, ¿no? O sea, es algo estrictamente económico. Pero existe también lo que planteaba Marx, se llama acumulación originaria primitiva. La acumulación originaria primitiva es cuando hay mucha escasez de capital, necesitas formarlo. Pues ¿cómo lo formas? Pues mediante la violencia, o sea, mediante el despojo a los campesinos, mediante el despojo a los artesanos, mediante la piratería. ¿Cómo se hizo grande Inglaterra? Pues con Francis Drake, con Morgan, saqueando los galeones españoles. Las riquezas que llevó Drake a Inglaterra crearon la grandeza capitalista de Inglaterra y aplastaron España, ¿no? Los piratas. Sí, claro. Sí, Claro, Morgan, Drake, ¿no? Drake se apoderó de Jamaica, se apoderó de Cuba incluso 3 años, Francis Drake, ¿no? Asaltaba Campeche constantemente. Por cierto, constantemente Campeche era asaltado por un cuate con nombre moderno. Era un rock brasiliano. Tiene un nombre como de cantante de rock, ¿no? De rock brasiliano, ¿no? Maracaibo, en Venezuela, constantemente asaltado, ¿no? El saqueo de las arcas públicas, esa es otra manera de hacer capital. El saqueo de las arcas públicas. O sea, pues vean ustedes al señor que se los oya, y al otro señor, y al otro señor, y al otro señor. Es decir, tenían un puesto público y de repente serían multimillonarios. Tú no sabías por qué se hacían multimillonarios. Por ejemplo, yo conocí un señor del Partido Comunista, bueno, yo fui miembro del Partido Comunista, se llama Jorge Alcocer. No confundirlo con el secretario de Salud, que también se llama así. No, Jorge era el más rojo de todos los rojos en la Facultad de Economía, ¿no? Sale y en 2 años se había convertido en millonario, como miembro del PRI. Ahora, mi primo se llama José Manuel Uruchurtu. Es sobrino de un tal Ernesto P. Uruchurtu, ¿no? Es mi primo político, se casó con una prima mía. Bueno, Uruchurtu no tuvo hijos, era homosexual.
aunque muy macho, así que parecía, se parecía a Pedro Armendáriz por la rudeza que tenía, no era afeminado, pero era homosexual. Bueno, dejó millones y millones y millones. Mis propios primos me dijeron, a nuestra sobrina Irenita, y Ruchurto le dejó 10 millones de dólares. Y yo le pregunté a mis primos, ¿a ustedes cuánto les dejó? ¡Ja, ja! Sí, se rieron. ¿Sabes qué, güey? No te vamos a decir. Pero ni te imaginas lo que nos dejó. Somos ricos hasta en el siglo XXIII. Estamos absolutamente millonarios y son gente que nunca ha trabajado. Nunca han trabajado. Ahora yo pensé, mis primos les va a pasar lo que a Toluco López y al Carito Moreno. O sea, ganas un montón de feria, no te la gastas en chavas o chavos, en el trago, en automóviles de lujo, y mueres a la miseria. Como el Toluco López o el Pajarito, ¿no? Yo dije, eso le va a pasar a mis primos. ¡No! Mis primos tienen más dinero que el que les heredó Richulto. ¿Por qué? Porque colocan sus capitales en paraísos fiscales, en Barbados, en Suiza, en muchos lugares, ¿no? Entonces, ahora son más ricos de cuando Richulto los dejó la herencia. Pues este tipo de economía especulativa, de casino, pues es la de Peña Nieto, es la de Lozoya, pero mucho más que en el caso de Richulto. Porque lo que robó Richulto no es nada en comparación con lo que estos han saqueado, ¿no? Ahora, evidentemente, esta violencia terrible del Estado ha causado enormemente un malestar. O sea, cuando de repente aparecen estas cosas horribles que son muchos linchamientos, es que también la gente está harta de los delincuentes, ¿no? A veces toman pues la venganza por mano propia y de una manera bastante sádica y violenta, ¿no? Pero también se entiende el hartazgo de la gente, ¿no? Pero además a la violencia le agregamos hambre, miseria, ¿no? Desempleo, ¿no? El hambre, la miseria y el desempleo también se incrementaron de una manera notable por la sencilla razón de que esta articulación que se tenía con las masas populares en esta especie de Estado benefactor desaparece. Es decir, ya con el neoliberalismo famoso, el Estado ya solamente representa a los grandes magnates, ya no tiene, digamos, un coloquio con las masas populares. Estas masas ya son marginales, no son interlocutores, no son gente con la cual se puede negociar, no son más que la chusma que debe desaparecer. Y eso en todo el mundo, ¿eh? Eso en todo el mundo. Entonces, vean el caso de Centroamérica. En Centroamérica gobiernan auténticamente unos magnatillos, ¿no? Unos miserables ladrones y asesinos que han aterrorizado a su propia población, a la cual no le dan ninguna concesión de ningún tipo, y la gente huye no solamente por el hambre y la miseria, sino por el terror, por la delincuencia, que gran parte de la delincuencia viene del Estado, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, incluso en Costa Rica, ¿no? Incluso en Panamá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en 1934? Bueno, el año 26, Calles reconoce algo. El ejido es una tierra, bueno, son predios que se dan a los campesinos y los campesinos tienen parcelas. El ejido en usufructo, no son propietarios. El propietario es el Estado. El Estado le da a los ejidatarios eso, pues. El Estado se vio obligado a hacerlo para frenar el movimiento zapatista. Luis Cabrera lo dijo, ¿no? Si no entregamos tierra a los campesinos, se van a hacer zapatistas, porque el campesino es alguien que cultiva durante un tiempo, 6 meses, y los otros meses se hace zapatista, toma un fusil y se hace zapatista. Entonces, Luis Cabrera, que era el ideólogo de Carranza, dice con toda claridad, hay que entregar ejidos. Son temporales, son provisionales. Porque lo que hay que imponer es la propiedad privada agraria, o sea, la propiedad privada, ¿no? Que en México haya, como en Estados Unidos, farmers,
granjeros privados, ¿no? Entonces, es provisional, es temporal elegido. En cuanto a la comunidad indígena ni la pelaron, ¿eh? Porque es propiedad comunal. Y, sin embargo, hay una ley en 1920 tratando de favorecer también la permanencia de la comunidad indígena. Tomando en cuenta esto, cuando Obregón llega al poder, el año 22, un viejo magonista llamado Miguel Mendoza López Schorfeger, porque era hijo de una baronesa alemana, tapatío él, lanzó la Circular 51. ¿Qué cosa es la Circular 51? Ordenaba la colectivización de la tierra en todo México, ¿no? Antes de la colectivización en la Unión Soviética. Naturalmente este abogado, Mendoza López, inmediatamente fue cesado por Obregón, y Obregón lo mandó a asesinar, pero ese abogado, para como gato, salvó 6 veces la vida, no 7, pero cuando menos 6, ¿no? Salvó 6 veces, porque también lo quiso matar a Vila Camacho, lo quiso matar a Luis Cortines, lo quisieron matar muchos, ¿no? Entonces, en el año 26, ya encantado Calles con el rumbo hacia el capitalismo, declara: el ejido es un fracaso, hay que eliminarlo. Declara en 1926. Por imposición del propio Calles, él nombra gobernador de Michoacán a un colaborador suyo que se llama Lázaro Cárdenas del Río. Sin embargo, el caso de Cárdenas era muy especial dentro del callismo, porque don Lázaro tenía una cierta, ¿cómo le llamaremos? Cierta ética. O sea, nunca fue un criminal dentro del callismo y del obregonismo. Igual que Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta nunca fue un criminal tampoco, ¿no? Porque era callista, ¿no? Don Lázaro, además, tenía una notoria influencia en su tierra de una serie de luchadores sociales agrarios. El principal luchador social que influía notoriamente a Cárdenas se llama Francisco José Mújica. Era un general que fue de la gente que hizo el artículo 27 de la Constitución, un general muy progresista, muy avanzado, muy inteligente, muy luchador y muy valiente. Hay que tomar en cuenta que Obregón manda a hacer una reforma agraria en Morelos. ¿Por qué? Por razones obvias, para conquistar a los zapatistas, ¿no? Para conquistarlos. Y lo logra. Hay una foto interesantísima de Obregón montado a caballo, él está en medio. Y a su derecha está un repugnante asesino, un canalla vulgar, llamado Pablo González. Es el asesino de Zapata, Pablo González. Por orden de Carranza, ¿no? Y a la izquierda de Obregón está un general zapatista, Genoveva de la O. O sea, el asesino de Zapata y un gran general zapatista rodean a Obregón. Eso es, digamos, el populismo obregonista, ¿no? O sea, él trata de equilibrar las clases sociales, ¿no? Entonces sucede que Lázaro Cárdenas no solamente tenía influencia de personal de Mújica, tenía la influencia de Primo Tapia, por ejemplo, otro gran luchador, tenía influencia de Isaac Arriaga, otro gran luchador. Pues puedo mencionar como 20 luchadores sociales agrarios, y Michoacán era un lugar específicamente muy avanzado en materia de lucha agraria. Entonces, don Lázaro estaba altamente influido por eso. Y Calles piensa que como es su empleado, pues lo nombra gobernador de Michoacán, de 28 a 34, ¿no? Ahora, después de que Calles se había declarado que el ejido era un fracaso, resulta que Cárdenas hace una reforma agraria profunda en Michoacán, con ejidos y comunidades, ¿no? Entonces, cuando viene la campaña presidencial del 34, Calles pensaba en poner como candidato a Joaquín Amaro, un generalote asesino de Pancho Villa, ¿no? El fundador de la Escuela Superior de Guerra. A su propio hijo, pensó en su propio hijo, Rodolfo, yo creo que se llamaba Rodolfo,
y en Cárdenas, pero tenía desconfianza de Cárdenas, no le gustaba mucho el rollo. Y cuando los campesinos, en un movimiento social en ascenso, en ese momento hay muchas huelgas, hay tomas de tierras, incluso hay una rebelión agraria en Veracruz, del general Adalberto Tejeda, que imaginen quién reprime esa rebelión. La reprime Cárdenas. Entonces, en 34 llega Cárdenas al poder en un gran movimiento de efervescencia social, de ascenso social. O sea, los trabajadores, la mayor parte campesinos y peones agrícolas, están en un ascenso revolucionario, ¿no? Y esto es lo que explica el notorio viraje que da Cárdenas hacia la izquierda, ¿no? Eso es. No hay que pensar, es que Cárdenas era muy buena onda y entonces se hizo de izquierda porque era buen tipo. No, no, no. Es el movimiento social. Es la lucha de clases. La lucha de clases es lo que lleva Cárdenas, ¿no? Y entonces llega la mejor época que ha tenido el pueblo mexicano, la mejor época para los trabajadores, de 34 a 40. Sin embargo, esa misma época, la burguesía empieza a fortalecerse con la sustitución de importaciones, con la articulación con empresas norteamericanas y del extranjero. E incluso Cárdenas había firmado ya contratos con compañías petroleras extranjeras, como lo plantea Lorenzo Meyer en su libro sobre el petróleo. Viene un movimiento de huelga importantísimo de los obreros petroleros y Cárdenas decide expropiar. Forma también una gran reforma agraria con 17 millones de hectáreas y es un movimiento realmente, gente así muy pipí me decía, aquí ya hubo comunismo. ¿Cómo que ya hubo comunismo? Con ese Cárdenas había comunismo. No, no, no era comunismo. Era un movimiento social importante, pero al mismo tiempo la burguesía fue tomando la contraofensiva. Y cuando todo parecía que Francisco Mójica iba a ser el candidato, resulta que no. Resulta que la burguesía impone al señor Manuel Ávila Camacho. Y por cierto, el que impone a Manuel Ávila Camacho, el que habla con él y lo convence de ser candidato, fue un famoso pistolero asesino llamado Gonzalo N. Santos. Es muy importante que tengamos en la memoria histórica y en la memoria colectiva esto. Porque tras Manuel llega por una razón. Porque las grandes masas del pueblo mexicano, obreros, campesinos, artesanos, trabajadores de clase media, e incluso fifís, estaban hasta el gorro del neoliberalismo. Ese fue un sistema que casi destruye a México. Hambre, miseria, delincuencia, brutalidad, represión, bestialidad, ataques a la cultura, ataques al patrimonio. La gente estaba, perdón, hasta la madre del neoliberalismo, ¿no? Incluso gente de las clases acomodadas. Entonces, Andrés llega en un momento en que hay un movimiento popular en ascenso. Sin embargo, no es el mismo movimiento popular del tiempo de Cárdenas, porque el tiempo de Cárdenas, ese movimiento popular, se expresaba en partidos, se expresaba en organizaciones sólidas, se expresaba en la CTV al principio, en la CCNC al principio, después fueron prostituidas, ¿no? O sea, ese movimiento popular en tiempos de Cárdenas es un movimiento sólido, férreo. El movimiento popular que lleva Andrés es mucho más frágil, más débil, ¿no? Es más bien un hartazgo colectivo, ¿no? Sin embargo, es un tesoro. O sea, el 1 de julio del año pasado fue una gran victoria popular. 30 millones de personas votan por un candidato que unos consideran de izquierda y otros no. Los compañeros zapatistas han declarado, no ha cambiado nada. Es decir, se cambió capataz, pero el dueño de la hacienda es el mismo, dicen los zapatistas. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que esta es una manera un poco mecánica de pensar. Hay que pensar en las cuestiones dialécticas. Esos 30 millones, los zapatistas pueden alegar, pues debe ser gente despolitizada, o son enajenados, o peor aún son 30 millones de idiotas, porque votaron por un tipo igual a Peña Nieto, ¿no? No, esos 30 millones de personas son una materia prima impugnadora, son materia prima de contestación,
es una materia prima potencialmente revolucionaria. Bueno, de entre esos 30 millones había revolucionarios también, pero debe ser una minoría, ¿no? Ahora, la cuestión no es decir, son los pobres idiotas que votaron por un candidato burgués. La cuestión es la organización de esas personas, la lucha social, la involucración de esas personas en la lucha social, ¿no? Y no nomás los 30 millones, porque incluso muchos que votan por los malditos de Acción Nacional son gente que también estaba harta, que son gente también potencialmente progresista o que hayan votado por Acción Nacional, ¿no? Incluso gente del PRI, ¿no? En la base del PRI, ¿no? Gente que es nacionalista, revolucionaria dentro del PRI. La cuestión es crear efectivamente movimientos de izquierda, convertir a la propia Morena en un partido de izquierda. Necesitamos dirigentes vanguardistas. ¿En qué sentido? Bueno, miren ustedes, cuando una persona protesta porque lo están explotando, digamos, un campesino que le roban incluso su mercancía o que se la compra muy barato y que más constantemente se agredió por los caciques. Bueno, el tipo incluso odia al cacique, pero él debe entender, porque no lo va a deducir por nada más por obra milagrosa, debe entender que ese cacique es un resultado, es un agente, es un representante del sistema capitalista. Porque al principio él solamente está viendo lo inmediato, ve al cacique que es un maldito y que lo explota. Lo que tiene que haber son partidos de la propia clase obrera y de los campesinos que le demuestren al campesino que esa figura del cacique es un resultado lógico del sistema capitalista. El obrero igual, el obrero reciente que le pagan un sueldo miserable, que se está muriendo de hambre, que tiene que tomar transportes 3 horas para llegar a su sitio de trabajo, que su familia apenas puede sobrevivir y sabe que son los patrones quienes lo explotan. Lo que tienen que conocer muy bien es que esos patrones son representantes del sistema capitalista, no son sujetos aislados, son los resortes, son las maneras con que el sistema capitalista se mantiene. Cuando Andrés dice que la corrupción es el principal problema de México, bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo sé que en todos los sistemas hay corrupción, pero la corrupción actual es producto de un sistema capitalista. O sea, la corrupción es un efecto, no es la causa, ¿no? Claro, pero en Suecia no había corrupción, no, sí había, pero ahorita no tengo tiempo de hablar de cómo era Suecia capitalista en los años 60, ahorita no tengo tiempo para eso. Entonces tenemos unos gobernantes, encabezados por Andrés Manuel, que llegan al poder con un gran apoyo popular, ¿no? Ese apoyo popular existe. Ahora, los enemigos de Andrés dicen, es un simulador, es un farsante, engaña al pueblo, la derecha lo dice, y también mucha gente de izquierda, ¿no? Para mí, el problema no es Andrés Manuel López Obrador. El problema es que no pensamos en función de la lucha de clases. O sea, les voy a decir algo. Si Zapata y Pancho Villa y Madero se hubieran reunido en Acapulco el año 1911 y de repente su lancha se hubiera llenado de agua y se hubieran ahogado los 3 y Carranza también, los 4, estoy absolutamente seguro que la Revolución Mexicana se hubiera dado de todas maneras. Hubiera tenido otros ritmos, otros caudillos, otra manera de ser el proceso. Pero la muerte de esos cuates, que se hubiera retardado la revolución, o lo hubiera acortado, pero la Revolución Mexicana se hubiera dado, porque estaban todas las bases objetivas para que la revolución se diera. Igual, si Lenin se hubiera muerto de pulmonía, la Revolución Rusa se hubiera dado. O sea, cuando pensamos en Andrés Manuel, estoy de acuerdo que es un gran líder, que es un hombre muy inteligente, que es un hombre que gusta de la democracia, no es socialista, por supuesto, pero es un demócrata. El problema no es Andrés Manuel, sino es nuestro poder como trabajadores, como pueblo mexicano. Somos nosotros los que tenemos que ser actores de la cuarta transformación, nosotros en los barrios, en los ejidos,
en las comunidades, en las colonias, en esta delegación panista, la Benito Juárez. No pudimos detener las porquerías que hizo Mancera, nos movilizamos, ¿se acuerdan? Contra esos asquerosos edificios que se mandaron a hacer, y condominios, pero no tuvimos la suficiente fuerza. Es necesario construir esa fuerza, solidificarla, sedimentarla, hacerla gigantesca, potenciarla 1000 veces. Y eso depende de nosotros. No depende de si Andrés es buena o mala persona. Con todas sus virtudes que tiene, de gran líder, que no lo niego, pues, no depende de él. Depende de nosotros y depende de nuestro estudio, porque además hay una cosa. Estoy de acuerdo que un presidente haga sus mañaneras, porque los demás canallas no lo hacían. Nunca se comunicaban con el pueblo. Pero también cuando hagas en sus mañaneras, también resulta que está dando la línea en problemas que no siempre son los más importantes, o bien omite los más importantes, no habla de ellos, ¿no? Y claro, hay una serie de problemas. Por ejemplo, cuando Andrés llegó al poder, planteó correctamente que había que, a estos ladrones y ampones, había que recortarles sus grandes ganancias, luchar contra la corrupción y hacer que estos Lozoyas y demás perdieran su bienestar material gigantesco que tenían en base al robo. Pero también hay que tomar en cuenta que como el país quedó desplomado, quedó hecho una porquería, resulta que no hay dinero, no hay capitales, no hay bienes. Y entonces una consecuencia de ello es que también hay una bola de despidos. Despidos de gente que no es acomodada, que es gente pobre o gente de sectores medios. Esto no conviene para nada a Morena. Es decir, esto plantea que hay una serie de sectores que se están decepcionando del estado actual y es necesario que se garantice la reposición y el remedio a esta cosa de los despidos y de los rechazos y de estos contratos miserables que se están dando. Actualmente llegan trabajadores, por ejemplo, a Bellas Artes, o al SAT, o al Instituto de Antropología, o a la misma UNAM. Son contratitos asquerosos, repugnantes, de 5 meses, con sueldos de hambre, y además todavía el SAT les quita lana, ¿no? No, eso tiene que arreglarse. El poder adquisitivo, el mercado interno de México tiene que crecer. Andrés dice que se va a crecer al 4%. Bueno, esperemos que sea cierto, porque si se crece al 4%, habrá un mercado interno potente, ¿no? Otro problema. Hay proyectos que ya existían, que son de tipo neoliberal. Existían porque ya se estaban haciendo en la práctica o porque hay acuerdos firmados. Digamos, el Tren Maya, el corredor transísmico, Dos Bocas. Bien, muchos de esos proyectos ya estaban acordados entre los gobernantes neoliberales y compañías transnacionales. Se puede alegar. Lorenzo Meyer da a entender, sobre esto lo escucharon, ¿qué podemos hacer con un gigantón? Somos muy débiles, no podemos hacer nada, dice Lorenzo. Bueno, ahorita vamos a plantear otra cosa. Yo digo que el Tren Maya puede existir y el corredor transísmico. Lo que es absolutamente necesario es que las poblaciones originarias y de campesinos y de indígenas sean precisamente los que comanden esos proyectos, que sean ellos en sus decisiones autónomas, en beneficio de sus propias comunidades, los que decidan para qué va a servir el Tren Maya. El Tren Maya no debe servir para traer spring breakers, o sea, una bola de turistas degenerados. No, debe servir precisamente para favorecer a las comunidades. El corredor transísmico también, la referida a Dos Bocas, por supuesto. Transgénicos no, me parece que todo está de acuerdo, la gente progresista, en que no deben existir los transgénicos, ¿no? Pero que sea el comando de los propios sectores populares, ¿no? Ahora bien, sé que es muy difícil dar marcha atrás por la imposición imperialista y de las grandes transnacionales. Cuando uno recorre la República te encuentras auténticos latifundios que maneja Nestlé, que maneja Gigante Verde, que maneja Pepsi Cola con sabritas, ¿no? Y eso ya existía. La intrusión de las transnacionales ha sido gigantesca desde los años 60, ¿no? ¿Qué haces? ¿Correrlos? Para que Trump nos amenace otra vez, ya no con aranceles, sino con el ejército, ¿no? Los migrantes.
Obviamente la gente de Centroamérica huye del terror, huye de la miseria, huye del hambre. Trump ordena, si ustedes no detener migrantes, aranceles, no llegarán exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Bueno, el 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos. Efectivamente, si ese maldito nos impusieron los aranceles, habría un retroceso económico del país. Yo pienso que lo de los aranceles de Trump es una pamparronada, porque desde el punto de vista no se atrevería, porque muchos empresarios mexicanos tienen grandes negocios con los norteamericanos en esas mismas materias, productos y materias primas que Trump amenaza. Es decir, sería muy grave incluso para muchos empresarios norteamericanos. Y hay gente del Partido Demócrata que claramente se opuso a esta amenaza de Trump. Y el Partido Demócrata no es cualquier partido, ¿no? Es un partido muy poderoso, ¿no? Tan poderoso como el republicano, ¿no? Entonces, me parece una pamparronada ese güey, pero supongamos que no es pamparronada, que efectivamente los va a castigar. Es cierto, habría un retroceso económico fuerte. Ahora, yo no pienso como Lorenzo Weyer que no podemos hacer nada, ¿no? Yo creo que sí podemos incluso ponerles aranceles a ellos, podemos negociar mucho más a largo plazo, porque la amenaza de Trump además llegó en un tuit, y luego Marcelo puede negociar, ¿no? No se trata de rendirse frente al hombre más poderoso del mundo. Hay que tener posibilidades, hay que tener estrategias, hay que tener tácticas sobre ese sentido, ¿no? Ahora, derechos humanos de los migrantes. Todo el mundo sabe que los migrantes llegaban como personas, individualidades, y somos testigos de que se les maltrataba, se les vejaba, incluso se les robaba y asesinaba, ¿no? Ahora, incluso llegan en bola, porque eso les protege mejor. Los compañeros que han ido recientemente a la frontera sur, y los que han ido a la frontera norte, son testigos del maltrato, de la bestialidad, de las violaciones, incluso del asesinato de algunos migrantes, ¿no? Aquí tendrá que ver cómo le puedes erradicar a una serie de salvajes ese tipo de prácticas si toda la vida las han tenido, ¿no? Es decir, siempre han tratado así a los migrantes, y ahora con más razón, porque son las amenazas de Trump, ¿no? Es evidente que la Guardia Nacional necesita, en primer lugar, efectivamente, no solamente estudiar en plano analítico lo que son derechos humanos, necesita practicarlos, ser efectivamente efectivos en ese plan. Ya más, como dice el Porfirio Muñoz, nacieron para combatir la delincuencia y no a los migrantes. Esos migrantes, hay que tomar, pues se dice, llegan millones de migrantes, no, llegan miles de migrantes, ¿no? Eso es terrible. Bueno, si ustedes ven el censo de 2010, ¿cuál fue el mayor número de migrantes? Fueron como 728.320. Doña Olga Sánchez Cordero dice, no, 144.000 migrantes centroamericanos, son muchísimos. Bueno, el censo 2010 dice que son 728.138, más o menos. ¿De qué nacionalidad? Norteamericano. O sea, los que más llegaron a México fueron los norteamericanos. Y nadie hizo ningún escándalo. Se fueron a San Miguel Allende, se fueron a Jiquic, se fueron a Ciudad Juárez, se fueron a muchos lados, ¿no? Claro, es una migración totalmente distinta, ¿no? Ellos no vienen porque tengan muchas necesidades laborales o porque quieren ascenso social. Vienen porque ya no aguantan su propio país, ¿no? O porque tienen persecuciones de todo tipo, ¿no? Como aquellos que visitaban a Marilyn Monroe en Ajijic, ¿no? Que eran un par de comunistas, ¿no? No hay que hacer tanto escándalo, porque es cierto, porque hay gente que dice, si no tenemos empleo los mexicanos, ¿cómo vamos a dar empleo a centroamericanos? Bueno, yo creo que eso depende mucho del destino de la inversión, del monto de la inversión. Ahora, la inversión pública es esencial. El neoliberalismo está totalmente contra la inversión pública. La inversión pública, o sea, la del Estado, es absolutamente esencial para crear empleos. Debe tener prioridad absoluta, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues están haciendo intentos por fortalecerla, aunque ya vieron ustedes que el mismo Andrés le ha dado chance a la iniciativa privada
de meterse muy rotundamente en la petroquímica. La inversión privada debe ser regulada y controlada, porque los grandes magnates solamente buscan la ganancia, no les interesa más que el lucro. El bienestar del pueblo les vale absolutamente gorro. Ya hay que tomar en cuenta que Bayeres, Slim, Azcárraga, Larrea, lo único que les importa es engordar más, tener todos los dedos llenos de anillos, viajar cada fin de semana a Londres, a París, a Calcuta, a Hong Kong. Es lo que les interesa. Y con su familia también, ¿no? Y tener yates, y tener aviones particulares. Es lo que les interesa. ¿Cómo lograr que esos tipos puedan generar una inversión privada favorable al crecimiento económico en favor del pueblo mexicano? Eso es bastante difícil. Allí hay que negociar mucho, constantemente, muy arduamente, con mucho sudor de la frente, y sin darles concesiones demasiado grandes. Hay que plantear montos de ganancia, señalar cuáles son las tasas de ganancia, y en particular, una cosa que Andrés quizá no se ha atrevido a plantear, es una gran reforma fiscal. Esa reforma fiscal es absolutamente necesaria, porque aquí esos tipos ganan millones y millones y no pagan impuestos, o se les condonan. Sí, Fox no paga impuestos, pero los demás se les ha condonado. Se han condonado miles de millones. En cambio, ustedes que son contribuyentes colectivos tienen que azotar a fuerza con el SAT, ¿no? Esa reforma fiscal es importantísima. Como nunca ha habido una reforma fiscal que realmente perjudique a los ricachones, entonces, ¿qué hace el Estado mexicano? ¿Qué hacía el Estado mexicano? Pues pedirle lana a Clinton, pedirle lana a los poderosos, ¿no? A Inglaterra, a Alemania, etcétera, ¿no? A Japón. Ese era el rollo. Por eso nuestra deuda externa es gigantesca, gigantesca. Son 10 billones de dólares. ¿Cómo podemos invertir? ¿Cómo podemos lograr inversión pública si le debemos a todo el mundo, no nomás a Japón y Estados Unidos? Le debemos, yo creo que hasta Barbados, ¿no? Le debemos, creo que hasta Paraguay, ¿no? Entonces, no hay dinero, no hay bienes, nos han saqueado de una manera terrible. Ya han saqueado al Estado actual. Entonces, aquí va a ser necesario, evidentemente, generar un programa mucho más radical que el que tiene Morena para lograr esta cuarta transformación. Y eso depende de los sectores populares, depende de nosotros. La cuarta transformación será una hazaña nuestra, será una hazaña del pueblo organizado, de los partidos de izquierda y de una vocación hacia una sociedad de emancipación donde ya no exista la explotación ni exista la opresión. Bueno, es lo que quería decir y gracias, ¿no? Pues mejor tequila con tequila, ¿no? Bueno, no me da más. Bueno, pues hay mucho que aprender, mucho que agradecerle. Nos ha dado una cátedra de todo este cambio que hemos tenido hasta llegar a este momento. Yo estoy verdaderamente sorprendente. Primero, darle las gracias por esa claridad que tiene en fechas, en acontecimientos, en nombres. Y la reflexión que nos deja es muy, muy grande. Lo que nos acaba de exponer como cierre nos da pauta para una gran reflexión, que lo hagamos, esperemos que lo hagamos pronto, en conjunto más que nada. Y por el tiempo, pues yo creo que debemos hacer no tantas preguntas que deben tener todos. Vamos a dar nada más oportunidad a unas 4 o 5 preguntas y que el maestro nos haga favor de contestarlas. Así que, por favor, quien quiera levantar primero la mano para preguntar. ¿Nadie más? 2. Ya 3. Y una cuarta. A ver, ¿quién? Una cuarta. Compañero. Maestro, ¿qué figuras organizativas se pueden desarrollar para crear todo este apoyo, contrapeso a todos estos intereses que están pues tratando de que no haya estos cambios, ¿no? A nivel de las poblaciones y demás, porque siento que los programas todavía son muy asistencialistas,
y no permiten esta organización y este empoderamiento de las comunidades para que realmente sea un movimiento que esté muy claro del cambio que se requiere y no pensar que es una sola persona o un movimiento el que va a lograrlo. ¿Qué cosas? Bueno, ve usted, no sé si... ¿Me parece bien que hagamos las cosas preguntas? Por favor. Bueno, yo quisiera preguntarle, maestro, ¿cuál es el punto de vista en cuanto que usted que tiene una imagen, una visión, un panorama más amplio de lo que puede ser la cuarta transformación? Si tiene usted alguna fórmula, alguna idea que aportar de cómo podemos sacar adelante esta cuarta transformación, creo que pues esa sería mi pregunta principal. La otra, yo en una de las prácticas que hemos tenido manifesté que tenemos que convertirnos en misioneros todos y cada uno como ciudadanos, misioneros que tenemos que apoyar a nuestros jóvenes y que tenemos que también adiestrarlos, convencerlos de que amen este país, que este país es maravilloso, que es grandioso y bla, 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 que es muy importante que estos jóvenes se concienticen, ¿sí? Y también los niños, empezarlos a educar con el amor a su país, a su patria. Y como usted bien lo dijo, somos todos, los campesinos, los obreros, la clase trabajadora, las que tenemos que empujar y las que tenemos que llevar la estafeta para que este país logre esa gran y anhelada cuarta transformación. Mi pregunta concisa es, ¿tiene usted alguna forma de decirnos cómo podemos tratar de convencer a más ciudadanos para abarcar y ser más extensos y darle más agilidad a esta cuarta transformación? Gracias, por favor. Compañera, por favor. Bueno, pues yo digo que por qué antes México era libre y soberano, ahora ya no sé de por qué ya no es libre y soberano, que antes éramos así, México era libre y soberano. ¿Qué causó eso de que ya ahora México ya no es libre y soberano? Gracias. Lupita. Pues usted nos ha dado un repaso de todas las 3 transformaciones hasta la cuarta, y por lo que hemos visto a través de los movimientos sociales hemos podido ir avanzando o retrocediendo. Entonces, prácticamente todos hemos dicho, el poder, usted lo acaba de decir también, el poder lo tiene el pueblo para poder transformar. Y no Andrés Manuel no va a hacer él solo la cuarta transformación, la tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que concientizar a las personas para que hagan un trabajo adicional, cómo es ese objetivo, cómo podemos llegar a la concientización a través de estos círculos de estudio, lo entiendo, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Sí, las 4 preguntas demuestran que tenemos una preocupación muy notoria sobre aquella frase que decía Lenin, ¿qué hacer? Estamos en una coyuntura muy particular donde las posibilidades de generar estrategias muy claras y tácticas logradas parece muy lejano. O sea, porque como los movimientos sociales existen, o sea, no es cierto lo que decía Vasconcelos de que la gente no se movía, no, se mueven mucho. En México siempre ha habido movimientos sociales de impugnación al sistema de explotación y opresión, pero generalmente son movimientos locales, muy localizados, son de reivindicaciones inmediatas. Por ejemplo, queremos crédito refaccionario, por ejemplo, ¿no? O que se largue ese cacique, o que se vaya ese fulano gobernador, ¿no? Son localizados, son inmediatistas, reivindicaciones inmediatistas, no están articulados entre ellos, no están articulados. Porque de repente un movimiento muy importante en Durango resulta que no tiene nada que ver con un movimiento de su vecino Coahuila, y que las demandas son muy parecidas, y sin embargo no tienen conexión. También está el problema de la absorción.
una característica del Estado mexicano es que logra absorber mucho a los líderes sociales. Yo me acuerdo cuando entramos a la UNAM, resultaba que yo estaba en una escuela rojilla, bueno, rojilla entre comillas, la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. En la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, todos son admiradores de Lenin, de Marx, de Gramsci, de Mao y de Trotsky también, ¿no? Apenas salían los compañeros de la escuela y se hacían miembros del PRI, o se hacían comerciantes o algo así, ¿no? Esto me llama la atención porque implica una cuestión, o sea, los compañeros que eran muy comunistas en la Escuela de Economía, en realidad nunca se plantearon una militancia política. Es decir, si uno revisa al mismo Jorge Alcocer, a Rolando Cordera, a todos estos cuates de la Facultad de Economía, en realidad ellos nunca han sido militantes. Son loros huastecos que recitan a Marta Gardecker o Constantinov, ¿no? Porque ni siquiera Marx, porque no ha leído Marx más que el primer capítulo, ¿no? Ahora, estos movimientos claramente deberían articularse y plantearse la lucha contra el enemigo principal, o sea, contra la raíz estructural de sus problemas. Porque si un problema de un movimiento es efectivamente que sus precios de garantía como campesinos ya no existen, y el otro movimiento está luchando porque contra la contaminación, pues son dos problemas que aparentemente son muy distintos, ¿no? Unos luchan por los precios de garantía y otros contra la contaminación. La raíz estructural de ambos problemas es el capitalismo. Entonces lo que hay que hacer es fundirse en una lucha común contra el capitalismo. Ahora, yo sé que en el caso de Andrés no es socialista, no es un radical, no es Fidel Castro, ¿no? Sin embargo, Andrés es un hombre sensible a la lucha popular. Es un hombre que puede ser tocado como Popeye por las espinacas del movimiento popular, como sucedió con Cárdenas, ¿no? Como sucedió con Lula. Pero también hay un problema con Lula, y es gran parte de los dirigentes sociales en Brasil que llegaron al poder con Lula se convirtieron en funcionarios, y como funcionarios dejaron de ser luchadores sociales. Yo tengo la impresión de que con muchos compañeros está pasando lo mismo, ¿eh? Y voy a mencionar nombres, a Luciano Concheiro, por ejemplo. No el caso de Armando Bartra, porque creo que Armando sigue siendo un militante muy importante, ¿no? Ahora, estos compañeros, que son los que más son de izquierda, Paco Taibo, Armando, Salmerón, han planteado algo urgente. Una estrategia real de transformación de nuestro país, de lograr la cuarta transformación, requiere necesariamente de lo que Antonio Gramsci llamaba una intelectualidad orgánica. ¿Cómo llamaba Gramsci al Partido Comunista en general? Otra cosa es que los partidos comunistas se hayan degenerado, por eso es otro rollo. Pero el Partido Comunista para Gramsci era el cerebro colectivo de la clase obrera. Entonces necesitamos un cerebro colectivo de los trabajadores de México, no solamente de la clase obrera, de los trabajadores de México. Cerebro colectivo quiere decir una vanguardia revolucionaria. Claro, los peligros de la vanguardia son múltiples. Los anarquistas están en contra del concepto de vanguardia porque dicen que a final de cuentas cada vanguardia se convierte en una burocracia y entonces ya se chuparon palos, ¿no? No, hay vanguardias que han existido, pues en Cuba, por ejemplo, en la Unión Soviética al principio, en China con Mao, ¿no? Estas vanguardias son necesarias en el sentido de que son el cerebro colectivo de los trabajadores. Por eso, una cosa urgente en Morena es precisamente lo que Paco, lo que Salmerón y lo que Armando han planteado. La necesidad urgente de que se forme el Instituto de Formación Política. Y ustedes han visto que la secretaria general se ha opuesto al Instituto de Formación Política, ¿no? O sea, ya ha criticado, dice que se violan los estatutos si se forma ese instituto. Yo creo que no es cierto eso. Es urgente que se forme esa institución de formación política, porque es lo que se llamaba en otros tiempos escuela de cuadros. O sea, se necesita escuela de cuadros, porque esos cuadros son los que van a generar, mediante el estudio y mediante la práctica revolucionaria, la estrategia
Es decir, cuando alguien me pregunta, por ejemplo, ¿qué pienso yo? Bueno, lo que pienso yo es algo muy fragmentario. Y además, frágil, porque yo soy una sola persona. Y yo no tengo la inteligencia de un Armando Bartra o de gente así. Es decir, lo que yo puedo plantear son algunas ideas, algunas buenas, otras regulares y algunas malas, ¿no? Yo planteo, desde luego, la necesidad urgente de crear en Morena un partido de izquierda. Es decir, me parece que Morena ha sido una creación del movimiento popular, que es un triunfo del pueblo mexicano haber creado Morena en contra de esos partidos de la burguesía, incluyendo el PRD. Pero no basta, es decir, Morena no puede estancarse. Morena necesita avanzar hacia estrategias revolucionarias, hacia la presión al Estado, hacia la necesidad de que los propios funcionarios se vean realmente obligados a generar programas de beneficio popular, de elevación del salario, de empleo, de resistencia frente al imperialismo. Y en relación a lo que decía la compañera, bueno, México nunca ha sido libre ni soberano, ¿no? Es decir, primero fuimos colonia de los paisanos de Rocío Dúrcal. Luego, cuando nos independizamos, el capital británico nos invadió, el tiempo de Iturbide, Bustamante, el propio Guerrero y esas gentes. El capital británico intervino, ¿no? Después, el propio Juárez tuvo que resistir la presión enorme del imperialismo norteamericano, que incluso trataron de imponer el famoso tratado de Maclean-Ocampo, que le daba chance a los gringos de recorrer la parte de Tehuantepec, e incluso querían hacer un canal ahí, y perseguir a los indígenas nómadas en la frontera norte. Por fortuna, Juárez resistió y no se le siguió una sola pulgada a los norteamericanos. Pero la presión de ellos era esa. Efectivamente, ellos querían anexarse gran parte de México, como ya lo habían hecho en 48. Es más, en 48 se aprobó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que nos quitó más de la mitad del territorio. Nos quitó 2.200.000 kilómetros cuadrados. No la mitad, como dicen en el radio, fue más de la mitad. Pero además hubo una discusión en el Congreso norteamericano, que si se anexaba todo México. Esa fue la discusión que hubo. Nada más que llegaron a una conclusión: no, si nos anexamos a todo México, vamos a tener que mantener a los mexicanos, porque pues, no podemos hacer como con los indios, o sea, matarlos a todos, ¿no? Vamos a tener que mantener una población de razas inferiores, de grises, o sea, gente prieta, ¿no? De gentuza, de chusma, de gente asquerosa, los mexicanos, ¿no? Así que no nos conviene anexar a todo México, no nos conviene. Ahí nos salvamos, ¿no? Nuestros estados se buscarían igual, ¿eh? Claro, para los norteamericanos no fueron tratados, fue un acuerdo que también fue rechazado. Pero de hecho Obregón les daba una serie de concesiones. O sea, es cierto, hay una dependencia, esa dependencia incluso no se rompió en tiempos de Cárdenas, ¿eh? O sea, Lorenzo Meyer tiene razón en el sentido de que somos vecinos del país más poderoso del mundo y que nosotros que pudiéramos ser una gran potencia, no nos hemos desarrollado como tal. Entonces, efectivamente, muchas veces tenemos que negociar con ellos y conseguir, cuando menos, tener una parte de las canicas, si no todas, ¿no? Y lograr meterlos en el hoyo, algunas de las canicas, ¿no? Ahora, se puede resistir. O sea, yo creo que los gobiernos más nacionalistas de México, como el de Juárez o de Cárdenas, bueno, hasta López Mateos ha logrado, por ejemplo, tener relaciones con Cuba. Cuando en una época en que todo el mundo rompió con Cuba por órdenes yanquis, se ha logrado depender las exportaciones mexicanas, se ha protegido el mercado interno. Es más, con ese maldito genocida, asesino, engendro del infierno llamado Díaz Ordaz, se protegió la inversión mexicana, la inversión privada mexicana, se le pusieron taxativas a la inversión norteamericana y japonesa y extranjera en general, ¿no? Con Díaz Ordaz, ¿no? Sí, hay formas de resistencia, aunque sean resistencias liliputenses todavía. Y en la medida de que crezcamos en nuestra fuerza, tendremos más posibilidades de resistencia. Ahora, efectivamente, la militancia es muy básica porque una cosa, fíjense, por ejemplo, nosotros los académicos, primero hay una bola de aviadores. En la UNAM, en la UAM, donde yo trabajo en el INA, estamos rodeados de aviadores. No me refiero a los que van a trabajar en Santa Lucía, no, me refiero a gente que cobra sin trabajar. Pero no, hay también gente que sí trabaja, hay gente que sí trabaja, pero esa gente que sí trabaja no tiene la menor relación con el mundo exterior.
Fíjense, por ejemplo, que la ley orgánica del Instituto Nacional de Antropología señala que esta institución es para defender el patrimonio cultural y tratar de hallar soluciones a los problemas del pueblo mexicano. Bueno, la mayor parte de los académicos nos importa un rábano al pueblo mexicano. Lo que hacemos son trabajos de investigación, luego publicamos un libro, ese libro lo leen nuestros cuates y nuestra abuelita, y no lo conoce la gente. No, trabajado, por ejemplo, digamos, yo he trabajado con tojolabales, son indígenas de Chiapas, he trabajado con mazahuas, indígenas del Estado de México, he trabajado con brujos de Catemaco, es decir, con campesinos de Veracruz. Hemos hecho trabajos con ellos, los explotamos. ¿En qué sentido los explotamos? Es decir, aprovechamos nuestra estancia con ellos, hacemos unos artículos o unos libritos, y nunca volvemos con ellos, y ni siquiera les damos nuestros libros, nuestros artículos, y lo que hemos hecho hablando de ellos, ni siquiera. O sea, no tenemos relación con los pueblos que estudiamos, una relación real, una relación concreta, una relación que les beneficia a ellos. No digo que eso pase con todos los académicos, pero el Estado es muy sabio en eso. O sea, los académicos vivimos en Torres de Marfil y estamos contentísimos rascándonos el ombligo. No, yo creo que es importantísimo. El tipo de académico, como era Gramsci, por ejemplo, Gramsci fue un gran lingüista, por cierto, ¿no? Pero al mismo tiempo fue un gran militante que organizó los obreros de Turín en Italia. Y bueno, Lenin era un doctor en Derecho, ¿no? Organizaba los trabajadores rusos, ¿no? Y al mismo tiempo lo organizaban a él, porque también no hay que creer en los iluminados nada más. Es decir, cuando uno está trabajando con obreros y con campesinos y con artesanos, uno que ha estudiado en UNAM les enseña cosas a ellos, pero ellos nos están enseñando cosas a nosotros, nos están enseñando cosmovisiones, lo que es la flora, lo que es la fauna de su entorno, sus formas de lucha, sus maneras de entender el mundo, incluso la astronomía. Cuando yo hablo con un campesino, el campesino me dice que eres un ignorante porque no ha ido a la escuela primaria. No, pero él tiene una gran sabiduría del cielo, de las estrellas, de cuánto tarda Venus en su revolución sinódica, del carácter medicinal de muchas plantas, de multitud de plantas, de lo que es la medicina alternativa, de cómo tratar la agricultura, de cómo sembrar, cómo cosechar. O sea, son sabios. Decir que esa gente es idiota, es idiota decir eso, ¿no? Pero allí el partido necesita, el partido Moreno necesita esa intelectualidad orgánica, esa intelectualidad que tenga esta interlocución, esta capacidad de hablar con los trabajadores y que se enriquezcan mutuamente, ¿no? Es decir, no podemos, incluso el otro día me decía, no sé si Guadalupe o no sé quién, me decía, yo le dije, esta es una alcaldía de panistas. O sea, los vemos en el Tox, los vemos en el VIX, y vamos a Plaza Universidad, hay bofletudos, panzones, comiendo un montón de babosadas, de comida estilo gringo, ¿no? Ya más hablando de fútbol, ¿no? Y hablando de que Alejandrita Guzmán se peleó con su hija y que le metió la madre, y que Shakira no se ha embarazado, o que ya se embarazó, o que se va a divorciar de Piqué, o que Messi está muy enojado por el partido con Brasil. Nomás hablan de eso, ¿no? Si tú les dices, Trump está a punto de invadir Irán, y te preguntan, ¿qué es eso de Irán? No tienen la menor idea. ¿O creen que Irán es Irán y una famosa actriz de hace tiempo, ¿no? No, lo necesario es precisamente que esta educación, como dice un compañero, sobre todo con los jóvenes, porque los jóvenes también tienen razones, están desencantados. El mundo que les heredamos es una porquería, ¿no? Es decir, es un mundo de explotación, de opresión, y que además parece que no hay futuro. Cuando se cayó el famoso socialismo real, millones de hombres y mujeres perdieron la perspectiva. O sea, ya la única salida es vivir el minuto presente, pues agarrar el reventón, ir a fiestas, chupar, tomar drogas, hacer el amor. No hacer el amor, no, fornicar nada más, porque el amor también ya está olvidado, ¿no? Es el desencanto de los jóvenes. Pero claro, el joven también busca una expectativa, busca una orientación, busca la manera de ser, busca desarrollarse, realizarse en el mundo. Y esto hay que enseñarle también a los jóvenes que lo están buscando. Y si tenemos alguna mínima posibilidad de transmitir esto, de contagiarlo, hay que hacerlo. Porque a veces como adultos, y yo particularmente que yo soy jubilado del INSEE, ¿no?
muchas veces cuando trato con mis alumnos, no los infundo la suficiente fuerza, porque a veces estoy dando la clase como una rutina, ¿no? No es que no lo estoy encendiendo. Y eso hay que hacer con los chicos, eso hay que enseñarles que pueden ser, evidentemente, gente muy trinchona, que pueden ser gente que transforma el mundo. ¡Ay, las mujeres! Eso es importantísimo. Las mujeres, ¿qué decía Napoleón? Son máquinas de producir hijos, dijo Napoleón. ¿Y qué dijo Nietzsche? Vas con una mujer, no olvides el ático. O decía José Gálvez, no sé qué churro, a las mujeres hay que golpearlas, porque aunque tú no sabes por qué las estás golpeando, ellas sí saben por qué las golpeas, ¿no? Aquí hay una cosa, el sexismo, la opresión de la mujer, logra grandes ventajas. ¿Qué cosa es un obrero? Un obrero es alguien que toma una materia prima y lo convierte en un producto y le pagan por eso, aunque le paguen una miseria. Pues ¿qué cosa es una ama de casa? Pues alguien que toma una materia prima y lo convierte en un producto, le hace una sopa, ¿no? Y nadie le paga por eso. O sea, es un trabajo no pagado de millones y millones de mujeres, y eso es una gran ventaja para una sociedad de explotación. Si acaso algún marido buena onda, como de Bartola, por él tira sus 2 pesos, ¿no? Pero generalmente es un trabajo no pagado. De todas, muchas mujeres tienen doble jornada, o sea, trabajan en una empresa, en una oficina, y todavía van a su casa y tienen que hacer un montón de labores con los pequeños, con toda la casa, hasta con los animales domésticos, etc. Entonces dice, bueno, eso es lógico, porque pues, la mujer no puede pensar como nosotros, no tiene la misma inteligencia. Schopenhauer dijo, las mujeres son de cabellos largos y ideas cortas. Los grandes frenólogos del mundo, les voy a mencionar varios nombres: Isaac Asimov, Carl Sagan, Howard Gardner, grandes frenólogos, o sea, los que estudian inteligencia humana, ¿no? Ellos han demostrado, no hay diferencia entre la inteligencia del hombre y la inteligencia de la mujer. No hay diferencia. El problema es que la sociedad, desde pequeñas a ustedes, les enseña que deben ser unas burras. Trata de convertirlas en burras, y lo consiguen muchas veces bien, ¿no? Cuando uno ve a Ninel Conde, pues se da cuenta que le convirtieron en burra, ¿no? Pero ese no es el destino de una mujer. Cualquier mujer puede llegar a ser como Leonardo da Vinci. Cualquier mujer puede ser como Marx. Cualquier mujer puede ser como Freud. Y aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Muchas mujeres han sido grandes inventoras, han sido grandes intelectuales, y muchas veces su pareja les ha plagiado el descubrimiento. Un caso: Otto Hahn ganó el premio Nobel de Física por lo que descubrió la fisión y la fusión nuclear. Lo había descubierto su novia, Liz Meitner, ¿no? Y así ha sucedido en multitud de casos, multitud de casos. Han sido las chavas o las señoras las que hacen un gran invento, descubrimiento, y los tipos han plagiado el descubrimiento, ¿no? Y se presentan como grandes intelectuales. Pero nunca vayan a creer entonces esa tontería de que son de ideas cortas, porque sus ideas pueden ser larguísimas e importantísimas. Los niños igual. Por ejemplo, la buena parte de las películas de hace muchos años ponen a los niños como un adulto en formación, o sea, como un tonto, ¿no? O sea, no está suficientemente formado. Pero una película, por ejemplo, la de Truffaut, Los 400 golpes, esa película es con la visión de un niño. O digamos, Cero en conducta, la película de Jean Vigo, que era por decir de mudo, ¿no? Son películas donde muestran la visión de un infante, de un niño. Porque el niño es alguien que aprende con H, que tiene alta sensibilidad. A veces el niño agarra la onda mucho mejor que nosotros los adultos y hace preguntas muy significativas. Investiga, aunque sea investiga por qué una flor tiene un color y por qué la otra flor tiene otro color, aunque sea la misma gardenia o la misma rosa. Nosotros ya no hacemos esas preguntas. A veces vamos a un centro vacacional bonito y lo vemos como igual, que no nos importa, no nos hacemos preguntas. Los niños hacen preguntas, tienen gran curiosidad, como la curiosidad de Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes está observando, y por eso deduce que él es el criminal y logra, pues, resolver muchos crímenes. Bueno, eso es básicamente lo que quería plantear, ¿no? En nombre de este círculo Conciencia Política
Le damos las gracias, maestro, por... A ustedes, gracias a todos ustedes. Esperemos que usted